Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a la escritora Claudia Mengual, con quien conversaremos acerca de su vida, su obra, sus proyectos y su última novela, Cartagena, publicada por Editorial Random House. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión. Claudia Mengual nace en Montevideo el 7 de enero de 1969 en el seno de una familia de médicos, Hugo Mengual y Mabel Puseiro. Tiene 2 hermanas y 2 hijas. Su padre falleció cuando ella tenía apenas 8 años. Aquel fue un golpe duro, pues compartirían una relación muy especial. Como él era un gran lector, Claudia encontró en la lectura una forma de mantener viva aquella llama, lo que terminó por sellar su pasión por las letras. Es traductora pública y licenciada en letras, docente de traducción literaria y de idioma español. Fue becada en España, donde estudió edición en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Su amor por el idioma español la llevó a analizar el impacto de la globalización en el proceso del cambio lingüístico. Ha participado en numerosos congresos, ferias y encuentros académicos internacionales sobre la lengua española en Argentina, Colombia, Perú, España, Alemania, Paraguay, China y Puerto Rico. Ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos, en 2006, su novela Desde las cenizas obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz y en el marco de Bogotá, capital mundial del libro, fue elegida en 2007 entre los autores jóvenes destacados de América Latina y desde entonces forma parte del grupo Bogotá 39. Claudia Mengual es una buscadora constante, convencida que la verdadera angustia no es ante la página en blanco, sino ante la página llena de palabras que rara vez satisfacen. Y esa insatisfacción es lo que la impulsa a seguir buscando, aprendiendo y dejar de lado la vanidad. Ha escrito cuentos, algunos de los cuales han sido premiados en concursos, traducidos y publicados en Uruguay, México, España, Colombia, Francia y Alemania. En 2013 fue editado en Estados Unidos el volumen titulado El rap de la morgue y otros cuentos. Como ensayista publicó en 2012 Rara Avis, vida y obra de Susana Soca. Es autora de las novelas La Rosa de Jericó, El vendedor de escobas, Desde las cenizas, Más que una sombra, Falsas ventanas. Y recientemente la editorial Random House publicó su última novela, Cartagena, cuya trama difumina los límites de la realidad y la fantasía, propone un diálogo con textos de García Márquez y nos plantea preguntas acerca del valor de la originalidad en el arte, el poder destructivo de la culpa y la posibilidad de redención. Sin eludir las asperezas de la vida de Cartagena, es una historia de amor, de piedad y de esperanza. Le damos una muy cálida bienvenida a Claudia Mengual. Un honor contar con tu presencia en Vivencias. Muchas gracias, Andrea. Qué linda presentación. Es además un signo de respeto hacia el entrevistado que no se da en todos los programas, así que lo quiero agradecer especialmente. Aquí hay trabajo y mucho tiempo puesto en la preparación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es, Claudia, para ti la magia que esconde la escritura? Como tú decías al principio, la escritura está muy vinculada a cuestiones de mi infancia, la pérdida de mi padre, que no solo era un gran lector, sino que me leía muchísimo. Y entonces probablemente al perderlo a él en los libros yo lo recuperaba, o por lo menos recuperaba esa calidez perdida, ¿no? Y pensemos que en un niño de 8 años es una realidad a veces muy dura, difícil de comprender y que se puede combatir quizá con pequeñas acciones, inconscientes por supuesto. Claro. Pero bueno, son espacios que se van cubriendo, después el tiempo permite elaborar las cosas, los duelos y retransformar el dolor. Eso por un lado. Luego tiene que ver con una casa llena de libros. Como tú bien decías, mis padres eran médicos los dos,
y en mi casa los libros siempre fueron una presencia, y el terror en las mudanzas, porque los funcionarios de las empresas siempre se quejaban por lo que pesaban los cajones, ¿viste? Son realmente un peso en todo sentido, un peso real y un peso también porque cuando uno lee uno es más libre, piensa, así que desde el momento que uno empieza a leer las salas se expanden y uno ya tiene que tomar decisiones con otras responsabilidades. Y también la escritura nace de la lectura y nace de una profunda timidez. Con el tiempo uno va disimulando esa timidez y aprende a enmascararla, pero soy una gran tímida, y leer y escribir me permitían tener mundos solitarios, protegidos, donde me sentía muy segura, y con el tiempo, ya de niña, empecé a darme cuenta que al escribir producía en las demás personas mejores resultados que hablando. Entonces la escritura inmediatamente me permitió ser un canal de comunicación bastante más fluido. De todo eso nace la escritora que soy, pero hay que decir que si bien he escrito desde muy pequeña, la escritura profesional es otra cosa, y yo te diría que recién a partir de los 30 años empieza a producirse como un hecho profesional en mi vida. Claro, capaz que ahí tiene que ver con una madurez personal también, ¿no? Este relacionado a los 30 años es bueno, dijiste, una edad que se produce como en el ser humano, digo, es una etapa de madurez. Las fechas redondas, vaya a saber por qué culturalmente estamos un poco programados, que cuando llega una fecha de estas redondas uno se plantea cosas de la vida, sí. Más o menos, es posible, digo, es posible. Pero tiene que ver también, Andrea, con una asunción de lo que significa ser un escritor profesional. Primero es dejar otras cosas, otras actividades que probablemente den más seguridad, más rédito económico. Claro. No se puede hacer todo bien, entonces hay que tomar opciones. Yo las tomé en su momento, pero implica sobre todo un compromiso con el lector. Escribir es posible desde el momento que uno está alfabetizado, o sea que todos podemos escribir y tenemos el legítimo derecho a hacerlo. Publicar ya es otra cuestión. Yo creo que eso implica una responsabilidad y un único compromiso, que es el de darle al lector lo mejor que uno puede en ese momento, que no implica que sea bueno, porque eso dependerá mucho del talento, de las circunstancias, de la historia, en fin, pero sí lo mejor que uno puede dar en ese momento. Es algo a señalar muy, que lo he visto en pocos escritores, que tú respondes a través de tu página todos los correos. Sí, y te constará que respondo muy rápido. Muy rápido, yo te escribí y rápidamente me contestaste, pero también te he escuchado que contestás del mismo modo, no solo a los periodistas, sino a tu público, claro, a tus seguidores. Claro. Eso habla de esa responsabilidad a la que estás haciendo mención. Y de un agradecimiento, porque el escritor sin el lector en algún momento se agota. Es decir, la literatura surge cuando aparece el lector. Pero no es usual. Esto que haces tú no es usual, digámoslo, que chapó a ti, porque realmente no es usual en los escritores. Mira, darse ese espacio para el público. Yo estimulo mucho a mis alumnos a que traten de escribir cuando es posible, cuando el lector está vivo. Ahora las redes sociales, internet nos permiten esa comunicación. Y es cierto, a veces no reciben respuesta de los escritores y vienen muy frustrados y me dicen, pero profe, le escribí, no me contestó. Y le digo, bueno, el problema lo tiene el escritor, no tú, si no te contestó. Claro. De todas maneras, seguramente para ese escritor fue importante ese mail. No, yo desde la primera publicación insistí en poner mi correo electrónico. Eso fue hace 15 años y tuve una discusión con la editorial porque no se estilaba en aquella época. Y eso me ha permitido un ida y vuelta muy puro, porque hoy hablábamos antes de salir al aire que no está contaminado ni por bajas pasiones, ni por intereses, ni por poses intelectualosas. Claro. Cuando el lector te escribe, realmente quiere manifestar lo que ha leído. Entonces yo agradezco inmediatamente, respondo y guardo esos mensajes, y además me he hecho un pequeño banquito de datos con los mails de esos lectores, porque los sigo invitando a las presentaciones. Claro. Y eso me ha creado una relación encantadora con la gente a la que le debo el hecho de seguir escribiendo. Bueno, pero ese vínculo lo generaste tú, así que es la primera generadora de esa cadena fabulosa. Y tú señalás, que yo decía en la presentación, que la verdadera angustia no es ante la página en blanco, sino ante la página llena de palabras que rara vez satisfacen. ¿Por qué y cuándo se genera esa insatisfacción en un escritor?
Porque tú fíjate, Andrea, que escribir es simplemente sentarse a garabatear o a teclear. Las palabras salen. El asunto es que eso que uno escribe valga la pena, es decir, merezca ser leído por otro. Y entonces ahí entran otras consideraciones, por ejemplo, que sea interesante, que uno tenga algo para decir, que uno tenga algo para aportar, que pueda hacerlo con una cierta belleza, de una cierta estética. Y cuando hablo de belleza y estética no me refiero a que sea lindo, incluso en lo feo uno puede a veces encontrar belleza. Hay una responsabilidad, por eso yo creo que escribir implica formarse, leer muchísimo y luego trabajar. Mira, en una entrevista que le hacían a García Márquez en el año 82, yo creo que he comentado esto, no hace, pero perdón si me repito, pero vale la pena repetirlo. Yo empiezo todos los cursos de escritura con este video de esta entrevista. A Gabo le preguntan cómo es un día de trabajo. Le acaban de dar el premio Nobel. Y Gabo contesta: yo trabajo en el horario en que mis hijos iban antes a la escuela y me acostumbré a ese horario, que es entre las 9 y las 2 de la tarde. Y él dice: en un buen día de escritura, de buena literatura, produzco con suerte una carilla. Entonces, yo siempre pongo eso como ejemplo, porque si uno de los escritores más grandes que ha dado el idioma español y probablemente la literatura en términos generales, en todas esas horas de trabajo, con suerte, producía una carilla, o como dice él, cuando estaba trabajando en el otoño del patriarca, quizá un párrafo, todos los demás tenemos que trabajar muchísimo. Y esa es una de las razones por las que yo demoro años entre publicación y publicación, y las novelas, tú habrás visto las fechas, si tienen 3, 4 años entre una y otra, porque no solo el proceso previo de la reflexión, sino después el de la escritura y después el de la corrección. Y eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo es ese proceso creativo, el de escribir una obra? Vienen las ideas, vas anotando, surge la inspiración. ¿Cómo es en tu caso? Capaz que ha sido diferente según las novelas, no sé. Sí, ha ido variando, pero te diría en términos generales que yo necesito trabajar. A mí me da trabajo escribir. La columna que sale cada jueves en Galería, a mí me lleva a veces un día o 2 de trabajo, y es una columna muy breve, pero realmente hay que pensar, y después de que uno tiene el concepto, para el cual muchas veces tiene que estudiar, sintetizar lo que es muy difícil y agregarle esto que te contaba, la cuestión estética, ¿no? La nobleza obliga. Nobleza obliga, que es una columna que ya tiene unos 8 años, ¿no? Es una columna, 400 y pico de columnas, y que me ha dado muchas satisfacciones porque me ha permitido... Y en la que has logrado un tono especial, ¿no? Un tono particular. ¿Cómo has logrado un tono eso? particular, trabajando y gracias a los aportes de los lectores, me ha acercado. Que no ha sido fácil ese tono. No, había que insertar esa columna en Galería, que es un producto periodístico muy particular, que lee mucha más gente de la que confiesa, que atraviesa además los segmentos sociales, porque queda en una sala de espera, es decir, es una revista que es se leída por mucha gente, y que como está muy bien hecha desde el punto de vista de la calidad, perdura. Entonces Galería me ha permitido, por ejemplo, que se me acercaran lectores, varones, ¿no? Que con esa cosa del prejuicio de la literatura femenina les costaba un poco más acceder a los libros, y a través de Galería han ingresado a los libros. Pero no quiero irme de tu pregunta inicial, que era muy, muy interesante. Casi siempre, Andrea, yo trabajo sobre un tema, sobre un asunto. En las novelas anteriores habían sido cuestiones como, por ejemplo, la locura, el miedo, el suicidio, la soledad. Sobre el que investigas muchísimo. Antes de escribir, claro. Años. Investigo como si fuera a escribir un ensayo, como si estuviera preparando una tesis de doctorado. Y cuando tengo el concepto teórico bien digerido, entonces busco la historia. Y eso a veces no es sencillo. Y otras veces sucede, como me pasó en la novela anterior, en Falsas Ventanas, mirando la televisión, vi la caída, la implosión de las chimeneas de cristalerías del Uruguay. Me recordó muchísimo la caída de las torres, me pareció que era un símil fantástico. Y yo estaba trabajando la cuestión del miedo y pensé, acá está la historia. Son 2 chimeneas de una fábrica que caen en un barrio, y la gente de ese barrio, que ha vivido siempre en torno a esa fábrica, se pregunta, ¿y ahora qué? Y ese miedo genera cambios en las relaciones de ese barrio. O sea que casi siempre hay un tema muy masticado, muy digerido, y luego la anécdota que viene a ilustrarlo, la ficción. Y antes de irme a la pausa, esta es una pregunta que vos dirás, se sale del contexto, pero es un hábito ya en el programa. ¿Qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Enorme, y además yo he escrito muchísimo sobre el silencio. Primero porque soy muy poquito charlatana. Ahora estoy hablando porque esto es una situación radial en la que debo hablar, y además es un placer hacerlo.
me tengo que sentir muy segura y muy protegida, y si no, prefiero escuchar. La escucha es muy buena para un escritor porque permite absorber de la realidad, entonces soy más escuchadora que parlanchina, pero he descubierto que en el silencio están todas las palabras también, Andrea, y que a veces un silencio es más elocuente que una palabra. En un silencio uno puede expresar indiferencia, desprecio, respeto. Yo creo que muchas veces haríamos bien en callarnos la boca. Con esta hermosa descripción te invito a hacer una breve pausa y continuamos bien. Gracias. Por la avenida ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con la escritora Claudia Mengual. ¿Y qué papel juegan en tu escritura, Claudia, los sueños, la utopía? Muchísimo, a pesar de que tú habrás visto de que es una escritura bastante realista y por momentos densa, que trata de, como tú decías hoy, de no eludir las cuestiones ásperas de la vida, a pesar de que yo aspiro también a que deje una lucecita de esperanza, ¿no? Claro. De que no es una literatura que te hunde y que, bueno, te deja tremendamente deprimido, pero sí explorar esas zonas oscuras de las personas, que en primer lugar son mis zonas oscuras, ¿no? Es un viaje al interior la escritura para mí, bastante sanador, aunque a veces aterra, porque uno va para adentro y descubre cuestiones que de pronto no querría ver. Es bastante terapéutico. En ese nos das ganas, o sea, te escuchamos y ganas de ir contigo a una clase para aprender a escribir. Sí, pero hay que estar preparado primero para descubrir lo que va a descubrir en ese viaje, ¿no? Sí, porque el escritor está siempre hablando de sí, aunque invente historias y aunque sea ficción, pero claro, la parte personal aflora de alguna manera. Sí, porque no se puede escribir de otra cosa. Si no lo sentís, claro. Exacto, y además es la visión que uno tiene del mundo, son los miedos, los conflictos, como tú me decías, las utopías. Esta novela indaga muchísimo la cuestión de si es posible perdonar, y yo creo que solo es posible perdonar si es a través del amor, porque si no... Indaga la culpa. ¿Qué tema la culpa, no? Acá en Cartagena, tocado con muchísima seriedad, la culpa de Rosy. Sí. Pero la culpa es un gran desafío para la vida de cualquier persona. Sí, porque es imposible vivir sin lastimar. Es imposible atravesar la vida sin lastimar. Y cuando uno lastima, si uno tiene, capacidad de empatía, hay gente que no la tiene, pero yo entiendo que eso ya entra entre otras patologías, la empatía hace que uno se sienta mal cuando ha lastimado y que eso produzca la culpa y el arrepentimiento. Y eventualmente el pedido de perdón. Esa redención se logra, no se logra, que eso fue uno de los asuntos. En realidad no vamos a adelantar si se logra o no que lean Cartagena, eso no lo vamos a adelantar, pero sí en términos generales es posible encontrar, porque no queremos quemar todo el libro, está bien, pero sí invitar a reflexionar a la audiencia, ¿no? Claro. Y yo estuve pensando mucho, y era uno de los asuntos que me perseguía, por supuesto vinculado con mis propias culpas. Mira, primero tiene que haber una asunción de la culpa, darse cuenta de que uno ha metido la pata y ha dañado, que no siempre uno lo ve. Luego tiene que haber un pedido de perdón, porque el perdón sin el pedido no existe, pero incluso ni siquiera en la matriz cristiana. Dentro del sacramento de la reconciliación, para que Dios perdone, incluso a través de ese mediador que es el sacerdote, tiene que haber un pedido de perdón, la confesión. Claro. O sea que ni siquiera desde ahí uno puede entender el perdón si no hay antes una asunción y un pedido. Pero luego está en la persona agredida o lastimada el concederlo o no. Dios perdona porque es Dios. Claro, entonces las personas te metes en un lío más grande, ¿no? Pero yo creo que las personas tenemos que reservarnos un espacio para no perdonar. ¿Y por qué digo esto? Porque lo políticamente correcto es decir, siempre hay que perdonar, si uno no perdona la vida no puede continuar. Yo estoy de acuerdo en eso en términos teóricos. Ahora, cuando los asuntos duelen en el alma y pegan, no es tan fácil. El perdón no se hace racionalmente. Claro.
uno puede elaborarlo racionalmente, pero se termina haciendo desde el corazón, desde el alma, desde las tripas. Lo tenés que sentir realmente, si no, no podés perdonar. Y no estoy muy segura, Andrea, ahora hablo de mí, porque lo interesante es que cada uno reflexione en su vida personal. No estoy tan segura de si yo sería capaz de perdonar todo o de perdonar a cualquiera. Uno siempre piensa, cuando tiene hijos, si alguien lastima a un hijo, ¿uno sería capaz de ese perdón? Bueno, deberíamos ser capaces, pero yo no sé si la grandeza humana nos da para tanto. Ahora hay algo que es muy cierto. Cuando uno no perdona, esa culpa va enquistando en el alma y complica mucho la existencia, ¿no? O sea que sería fantástico. Agregando también, ¿no? De alguna manera. Sí. Que en el caso de Rossi, este personaje, este periodista tan particular, que es perseguido su vida por esta culpa, ¿no? Pero en el fondo me parece que tiene culpa porque es una persona que se pone en el lugar de los otros, porque hay mucha gente que hace cosas horrorosas y ni siquiera siente culpa, o sea, siente culpa porque se pone en el lugar de los que dañó, me parece que se pone en ese lugar, sí, ¿no? Que eso es la empatía, ¿no? La capacidad de ponerse en el lugar del otro y tratar de sentir lo que el otro está sintiendo. Claro, es un personaje muy humano, con sus matices, sus grandes zonas oscuras, pero por momentos uno se enternece y te da ganas de darle un abrazo y decirle, bueno, sigamos adelante, esto ya no se puede cambiar, ya lo hecho está. Claro, Rossi se da cuenta de lo que ha hecho porque además ha generado situaciones muy muy fuertes, muy gruesas, ¿no? Ha propiciado de alguna manera esas situaciones. Pero fíjate, cuando él vuelve para atrás a mirar eso que sucedió hace 30 años, él se da cuenta de que en realidad actúa así porque necesitaba, él se sentía, era un hombre cuarentón, volvemos a las crisis. Viene las crisis, eso, claro. Se sentía joven, se sentía muy viril, se sentía con posibilidades, pero que nadie lo notaba y que la vida se le estaba yendo y nadie notaba ese potencial que él tenía. Y entonces va a Cartagena y un par de hechos le hacen brotar eso que él llama la sensación. La sensación es ese reflejo que te devuelve a veces la mirada del enamorado, que te hace sentir más lindo, más inteligente, más importante. Y Rossi experimenta eso en Cartagena. Y cuando retorna a Montevideo, no quiere perder esa sensación. Entonces es capaz de hacer cualquier cosa, se vuelve un gran egoísta, porque quiere salvarse. Y elabora, y esto es lo que a mí también me importa decir, elabora una pequeña teoría para justificarse, que es algo que a veces hacemos las personas, ¿no? Decimos, bueno, esto que voy a hacer está mal, pero lo voy a hacer de todas maneras, porque ellos van a entender, el tiempo los va a curar, esto lo voy a compensar, y armamos una pequeña teoría que resulta falsa, porque nosotros no podemos controlar las emociones de los otros. Rossi cree que con sus actos egoístas no va a pasar nada, y que él va a poder cubrir todo. Y las cosas no funcionan. No funcionaron como él preveía, se le van bastante de las manos, pero lo vamos a dejar porque realmente es una historia, una novela, y yo te lo decía antes de empezar la entrevista, muy agradable, en la que uno se mete en la historia desde el principio y no la quiere dejar de leer, porque atrapa, es muy fluida, es muy atrapante, y te empezás a compenetrar y querés saber qué es lo que pasa, y está en un lugar fantástico, Cartagena, con esos personajes que hablan con esos modismos lugareños. ¿Por qué incluirlos así, de ese modo, no? Y también ¿por qué Cartagena? Que yo después que leí el libro y nunca fui, o sea, me iría a vivir para allí, o sea, lo describiste de una manera, realmente un lugar paradisíaco. Y vamos poco a Colombia porque tenemos todo ese prejuicio de la cuestión de la violencia, que es cierta, a pesar de que Colombia está haciendo sus esfuerzos para salir de ella y lo va a lograr. Pero cuando uno llega a Colombia, no solo a Cartagena, Bogotá, Medellín, otros lugares, encuentra un país maravilloso y una gente como pocas he conocido. Quizá porque han tenido la muerte y tienen la muerte y la violencia tan cerca, que les estalla de tantos lados, se han aferrado a la vida con alegría. Entonces es un pueblo alegre y un pueblo cordial. Los personajes muy cálidos, gente muy cálida. Y está en el libro está un agradecimiento en especial al pueblo colombiano, porque yo he ido muchas veces y no he encontrado esa violencia grosera que uno a veces puede encontrar en el tránsito, no, la gente es muy cordial. Pero Cartagena es un personaje en esta novela, más que un entorno. A mí me importaba ambientar la trama en otro lugar que no fuera nuestro Montevideo, porque eso me exigía un desafío estético, ¿no? Yo tenía que viajar a Cartagena, conocer la ciudad,
pero también conocer, como tú decías, la manera de hablar, claro, los lugares. Que está muy clara y definida según los personajes. Sí, porque además los personajes pertenecen a distintos ámbitos sociales, entonces no era lo mismo un niño que vende sombreros en la calle que una persona instruida, había que adaptarlo. Debo decir que para eso me ayudaron amigos cartageneros. Sí. 4 cartageneros leyeron este texto y me iban, vía correo electrónico, me iban pasando sus ajustes para que los diálogos sonaran más naturales, porque por más que uno viaje o después mire videos o escuche grabaciones, la intuición nunca es la misma. Claro. Eso por un lado. Pero también me interesaba ambientar la novela en una ciudad con esta sensualidad, esta alegría de vivir, yo no quiero decir felicidad porque me suena un poco liviana la palabra, no es felicidad, es alegría a pesar de las penas, ¿no? Claro. Porque yo necesitaba que esta novela se le fuera metiendo a los personajes debajo de la piel y fuera operando una transformación. Cartagena termina entrando en Rosy y en los otros personajes y termina llenándolos de esa fuerza de vida. Lo que no significa, y a mí me interesaba que tú decías no contemos el final, es cierto, porque además el final... no, si lo querés contar, o sea, me parece que es quitarle... No es un final misterioso, pero está bueno que el lector vaya tener llegando. Una expectativa, porque... Sí, pero de todas maneras, el final es un corte arbitrario que yo hago en la vida de los personajes, pero a mí me interesa que después el lector vea qué pasa con esos personajes. Y es interesante cuando recibo los mails de los lectores y me cuentan lo que han visto. Claro. Y me dicen, che, pero qué bueno esto, lo otro, me hubiera gustado más tal cosa. Y es curioso porque yo no puse nada de eso. Yo te puedo decir, en opinión personal, humilde, me encantó el final. Digo, bueno, eso lo va a juzgar cada lector, ¿no? Pero me pareció muy lindo, me pareció muy lindo el final, porque, digo, me gustó. Bueno, y Cartagena es eso, es una ciudad que es el reflejo de lo que yo quería para esta historia, una apuesta a la vida a pesar de los dolores, ¿no? Es decir, no frivolidad y no ligereza, sino decir, bueno, la vida viene con sus dolores y sus penas, pero uno puede pelear, uno puede intentar buscar la felicidad de algún modo. Te invito, Claudia, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Al sueño, a la aventura, al viento verde entre ramas oscuras. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la escritora Claudia Mengual y me voy a ir un poquito porque estábamos hablando ahora en la pausa algo que es muy interesante, cómo se generan estereotipos, porque tú sos una mujer inteligente, que escribís muy bien, bonita además, entonces digo, todo eso creo que te debe haber jugado lo estábamos hablando en algún momento, no muy a favor, tendrías que ser un estilo capaz que bohemia, más desprolija, no es tu estilo, sos una mujer muy coqueta, muy fina, muy elegante, capaz que no sé cómo te ha ido por ahí con estos. Mira, yo tengo 46 años, pero mi primera publicación fue, como decíamos más temprano, a los 30. Y sobre todo la previa a esa primera publicación, que fue ir con los manuscritos sin saber cómo se hacía y sin tener padrinos a golpear las puertas de las editoriales. Y claro que costó muchísimo, porque había que romper con ese prejuicio. Y después me di cuenta que solamente se podía romper con el tiempo y escribiendo. No valía mucho la pena andar pataleando y chillando porque, bueno, finalmente uno terminaba abonando ese otro prejuicio que es de las locas que andan por ahí gritando y revoleando, no sé qué. Entonces, pero esto te lo digo ahora con otra serenidad, claro. En su momento es doloroso. Te enoja o capaz tenés que tomar decisiones, como por ejemplo, bueno, entonces me están diciendo que si yo quiero entrar al mundo de la literatura, que tengo que transformarme en algo que no soy o en lo que no creo. Claro. ¿Qué hago? Y son decisiones que duelen en su momento. Y yo opté por ser quien yo era, por trabajar con muchísimo respeto por mi literatura y por mis colegas también, que eso es muy importante y que te va generando también un espacio de respeto en la medida que tú también respetás, incluso a los que no te gustan, a los que no te caen simpáticos, pero respeto siempre. Y luego con mi trabajo.
eso lleva muchísimo tiempo. Entonces lo que hay que hacer es quitarse la ansiedad, tragarse los malos momentos y a veces las respuestas, bueno, que subestiman o que, bueno, no son muy agradables. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y por eso yo te decía que la columna Nobleza Obliga de Galería es algo que yo tengo que agradecer, porque me permite un contacto semanal, sobre todo para mí que publico, entre una publicación y otra paso años, estaba mucho tiempo sin el contacto directo, y Galería es un espacio que te permite contacto con la gente. Y eso me ha servido para consolidar ese espacio que yo te digo que ya no importa mucho si es una mujer que escribe, no importa si es literatura femenina o masculina, importa que sea bueno o malo, nada más. Pero cuesta mucho, sí. Pero fue una decisión honesta de tu parte, porque fue mostrarte como realmente sos, no transformarte en un personaje para escribir. No, nunca quise disfrazarme de lo que no era. Claro. Pero habla de tu honestidad, en realidad. Sí. De tu sinceridad, porque eso es transparencia. Es que si no era una traición, es decir, yo me iba a disfrazar de algo que no era para tratar de vender un producto que tampoco iba a parecerse a mí. Entonces yo soy lo que soy, absolutamente imperfecta y llena de defectos, pero también con convicciones muy fuertes. Y con esas convicciones yo voy a trabajar y no voy a permitir que se me etiquete por un prejuicio. Pero eso, sobre todo, lo tengo que sostener con mi trabajo. Claro. Y volviendo a Cartagena, aparece Gabriel García Márquez, pero como un personaje. ¿Cómo se te ocurrió esta idea maravillosa? Primero me dio muchas dudas porque yo cuando hago ficción hago 100% ficción y cuando hago ensayo me voy al ensayo. Y acá había que introducir un personaje real con su nombre y su apellido y hacerlo hablar, y a mí eso me da mucho pudor, incluso me da miedo a veces cuando leo, yo que sé, la novela histórica es un territorio que a mí me da miedo porque tenés que hacerle decir cosas a veces a las personas que no dijeron o que y me da como un prurito. Entonces pensé mucho qué hacer con el Gabo. Y grande, aparte ya estaba al final, claro, y ya despegándose de la realidad, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, en realidad me autoconvencí, viste que siempre nos hacemos lo que decía hoy, teorías para autojustificarnos. Me hice mi pequeña teoría y era que como yo no podía tratarlo de otra manera que no fuera una manera amorosa, y desde la admiración y desde el agradecimiento, porque eso es lo que siento por García Márquez, y pensé que iba a estar muy protegida por todos esos sentimientos que yo tengo hacia él, pero lo construí con muchísimo cuidado, ¿no? Entonces García Márquez es el último García Márquez, ya yo no diría senil ni loquito, pero que ya empieza a despegarse de la realidad, a parecer un poco más distendido, menos intelectual, como un viejito más tierno. Bueno, quizá. Y a propósito de eso que estás diciendo, yo también te lo decía, tocas el tema no por García Márquez, pero sí por otros personajes de la demencia senil, y lo abordas con humor, pero también con mucho respeto, ¿no? O sea, es difícil abarcar un tema tan serio con humor y con respeto. Sí. Y aparece el papá de Rosy, Pedro Ángel Pastor, y también ahí que no estaba muy en su sano juicio. ¿Cómo se te ocurre y por qué abordar este tema? En el libro anterior, en Falsas Ventanas, yo había trabajado la locura, pero desde una patología psiquiátrica severa, es decir, con los componentes de la locura. A mí aquí me interesaba explorar esa demencia que viene con el paso de los años, sobre todo, que es muy brutal porque es es ver el deterioro de la persona que además se produce de a poco y la persona muchas veces se va dando cuenta de ese proceso y es muy terrible para el entorno. Entonces me pareció que tenía que tratarlo con delicadeza y con respeto justamente por quienes lo padecen, pero que también podía colocarle esos toquecitos que son como gotitas de perfume, de humor que suavizaran y que además nos acercaran. Y que son reales, por otra parte, porque el que lamentablemente nos esté escuchando y ha tenido un familiar con demencia, en algunos momentos se vuelve tan caótico y tan, por momentos, desde la confusión pasás a lo gracioso, a lo patético, y lo generas muy bien eso, porque lo describís, ya te digo, podía haber sido que lo generaras
desde el humor simplemente, pero lo haces con humor y respeto. Claro, ¿no? y con mucha ternura y también con un reconocimiento a la lucidez que puede haber dentro de esos márgenes de la locura, porque después de todo, Andrea, nosotros no sé si estamos tan cuerdos. Claro. Entonces, los límites entre qué es locura y cordura son interesantes. Algunos de esos personajes que ya están entrando en esa senilidad o que están definitivamente perdidos en su locura, tienen momentos de lucidez. Y en esos momentos de lucidez a veces son más cuerdos y más coherentes que otros lúcidos que andan por la vida. O sea que sí, esos personajes me resultó muy, muy fascinante y muy enternecedor componerlos. Y volviendo a Rossi, él es un periodista de los de la vieja guardia, que se hacían, en realidad se hacían a oficio nomás, pero en realidad lo contrapones con los periodistas actuales que son universitarios, formados, y decidiste abordar ese tema. ¿Por qué? Sí. Bueno, tiene que ver con una historia familiar. Yo vengo de una familia vinculada a la radiodifusión, sobre todo a la radio. Pero además de tener radiodifusores y digamos gente vinculada a la radio en sí, tengo una hermana que es periodista y por lo tanto siempre en la casa esto ha sido un asunto. Porque además creo en el periodismo como un pilar de la democracia, no estoy exagerando cuando digo esto, y por eso me parece que es una actividad que hay que hacerla con mucho cuidado y seriedad y sentido profesional. A mí a veces me dicen, cuando leen el currículum periodista por las columnas de búsqueda, y yo enseguida aclaro y digo, no, eso es una columna, pero yo no soy periodista pero ni por lejos, no conozco los códigos de la profesión. Es como que cualquier persona que escriba se diga escritor, son cosas distintas, ¿no? Entonces yo respeto mucho al periodismo. Y lo que yo hago es contraponer algo que veo, porque todavía coexiste, que son los veteranos, los de la vieja guardia, y los jóvenes universitarios. Y ese choque que se da generacional, que a mí me parece en realidad que termina siendo enriquecedor para la audiencia, porque unos se nutren de otros, pero que en el caso de Rossi provoca como una especie de malestar, que son celos en realidad, porque él se da cuenta de que él tiene todas las armas que le ha dado el oficio y la calle, pero le falta la academia. Y entonces lo que hace es reaccionar con desprecio y ya dice, bueno, ¿qué me van a enseñar estos mocosos? Pero en el fondo sabe que le vendría tan bien aprender de estos mocosos. Y por otra parte, se queja de algo que es una queja en este caso de algo en lo que yo sí creo y veo, y es que la academia no necesariamente ha traído rigor a la profesión. Las nuevas tecnologías por momentos hacen que el periodismo se haga de una manera muy light, ¿no? Se consulta la Wikipedia, no se cruza información, no se chequea, las cosas se hacen de una manera muy liviana y se pierde conciencia de que se está informando y de que cumplen un rol, insisto, en la democracia fundamental. Entonces ahí hay una pequeña reflexión acerca del periodismo. Muy bien. Y la memoria a Rossi le juega malas pasadas, por momentos parece que le habla una voz que es la voz de la conciencia, y a partir de ese tema te pregunto, ¿la memoria nos pertenece? La memoria es fragmentaria siempre, es un caleidoscopio y es como recordamos las cosas, nada más, pero a veces nos acerca a la verdad. Es como a veces nos permitimos recordarla para no sufrir demasiado. Me parece que la verdad está en la conjunción de las memorias de todos, o sea que está en ninguna parte, es una especie de utopía también. Y uno cuando cuenta las cosas del pasado, cuenta como las recuerda, ¿no? Esto tiene que ver con el epígrafe que pone García Márquez en Vivir para contarla. Pone, la vida no es lo que fue, sino cómo uno la recuerda y cómo la cuenta. Bueno, es algo así. Y se hace esas trampas, como decís vos también, claro, ¿no? porque a veces lo que nos trae la memoria es demasiado doloroso, entonces la distorsionamos, a veces con hipocresía, a veces porque legítimamente la hemos distorsionado, ¿no? La hemos distorsionado para... A tal punto que ya no sabemos lo que es que recordamos. Sí, por eso a mí me parece que siempre es saludable una duda, digamos, razonable cuando utilizamos la memoria y tratar de cruzarla con las memorias de los otros. Te invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Verde, entre ramas oscuras, la pasión en un incierto punto, allí encendida, el mundo abajo. Vivencias. Porque te tengo y no
Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la escritora Claudia Mengual. Y volviendo a Cartagena, Alena es uno de los personajes de tu novela, una mujer que la vida no ha tratado muy bien, y sale a luz capaz una realidad de otras mujeres en el mundo con pocas posibilidades de estudiar, de desarrollarse personalmente. Ella capaz que es la portavoz de estas mujeres, o no sé, un personaje que salió ahí como parte de la narración, no sé sí, cómo sí. Pero es una mujer entrañable, que la van a querer los lectores porque la terminás admirando profundamente. También con matices, ¿no? Por momentos uno le puede parecer una mujer dura. En realidad yo creo que está endurecida por circunstancias de la vida, claro. ¿No? Y es una mujer que ha entregado su vida a otros porque también tiene su pequeña culpa, ¿no? Y la ha expiado entregándose, en este caso, a un hermano al que ella decide cuidar, decide entregarle la vida a ese hermano. Yo, ¿sabés que no pensé que Alena fuera como un prototipo, una representante de un tipo de mujer? Pero ahora tú me estás haciendo pensar en eso. No, o sea, podrías. Lo pregunto porque no sé cuál fue tu intención, pero podría ser el prototipo de tantas mujeres que no han tenido la posibilidad de estudiar, de realizarse en la vida por diferentes motivos. ¿No? Y que aún así son mujeres esencialmente finas, que tienen un espíritu fino y que por circunstancias de la vida han quedado, digamos, en ese ámbito de rusticidad, de poca formación y no han podido formarse, no han podido concretar sus sueños. Alena tenía un sueño muy modesto, quería ser una modista, la mejor modista de Cartagena. Era eso, en realidad, lo que quería, y era su gran utopía. Y tras ella iba, pero bueno, en el medio se cruzan algunas circunstancias que entorpecen ese camino, y finalmente creo que ella termina poniéndose el último palo en la rueda. También esta novela es un camino de reivindicación y de salvación de esta mujer, que es un espíritu muy sencillo, es una mujer de no demasiada formación, que ha dedicado más su vida a ese hermano y a trabajar como empleada, como ama de llaves, por decirlo de alguna manera, de la casa de Gabo, y que de pronto, sin esperar, 30 años después, la vida le pone enfrente a, como le dice Gabo, la cucaracha, a ese canalla que le ha hecho tanto mal, y ella se transforma en una especie de dios, porque tiene en sus manos el poder del perdón. Y lo que ella hace con ese poder es lo que me parece más interesante. Una mujer que la pintas de un gran corazón. Y no nos vamos a contar más nada, que lean Cartagena, y nos vamos a jugar un breve ping-pong de preguntas y respuestas. Si me queda tiempo, después te hago alguna preguntita más, pero no me quiero quedar sin el ping-pong, que es un clásico. ¿Cuál es, Claudia, el principal rasgo de tu carácter? La perseverancia. ¿Tu principal virtud? La honestidad. ¿Tu principal defecto? La inseguridad. ¿Qué te motiva? Los lectores. ¿Qué te desmotiva? El sistema editorial. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Sí. ¿La que menos te gusta? No. Un color. Verde. Un lugar. Cartagena. Una inspiración, o tu inspiración. La vida. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La honestidad. Un gran amor. Todavía no llegó. Una injusticia. ¿Podemos dejarla para el final? ¿Cómo no? Lo voy a pensar. Un deseo. Si es personal, lograr que se abran las puertas y cuando uno trabaja por ellas. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. 3. Espiritualidad como oposición al consumismo, espiritualidad, justicia también, y paz. Y esta es la última del ping-pong. Sí. Estamos jugando. ¿Crees en Dios? Sí, absolutamente. Bueno, estamos jugando llegaras a las puertas del cielo, Dios te recibiera. ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Sí. Bueno, tendría que pedirle perdón para estar a tono con la novela. Y me gustaría que me dijera, mi hijita, te hice libre porque te quería mucho, te equivocaste, pero también hiciste alguna cosa buena, adelante, podés pasar. Nos quedan unos minutos, así que te voy a poder hacer un enorme placer escuchar este ping-pong. Si te pidiera que me describieras qué fue o qué es lo que más disfrutas de tu trabajo de escritora.
cuando me llegan las cartas de los lectores, es porque recién ahí aparece la literatura, Andrea. Pero te dejé una pregunta sin contestar. Sí, no, pero pensé que la querías pasar. No quería dejar. Lo que pasa es que me preguntabas por una injusticia. Sí, sí. Cuando las personas tienen capacidades y talentos y no pueden llevarlos adelante porque el sistema de alguna manera los tranca. Eso es una enorme injusticia para todos. Y a propósito, pues me quedó esa pregunta, sí. y me la levantaste como sí. hacia el metro. Sí. Generalmente los escritores, artistas, toda la gente que trabaja en el ámbito de diferentes lados de la cultura, generalmente no puede vivir de su trabajo porque tiene que vivir. ¿Qué pensás al respecto? Porque es un tema bastante complejo, ¿no? Y es una perversión. Y quiero decir que sí se puede. Lo que pasa es que hay que atravesar muchísimos obstáculos y perseverar. Y algunas personas quedan en el camino por falta de fuerzas o porque realmente hay que vivir y uno tiene responsabilidades reales. Sí se puede. Lo que es cierto es que estamos inmersos dentro de un sistema en el que el dinero manda. Y a veces, cuando uno entra en el gran mundo editorial, a veces la literatura no cuenta tanto, lo que cuentan más son los números de ventas. Y los escritores, pero los artistas en general, necesitamos apoyo. Es decir, ninguna persona que se dedique al arte puede sola, porque el arte no es solo producirlo, luego es difundirlo y venderlo. Porque tenemos el legítimo derecho a vivir de nuestro arte. Y yo creo que en ese sentido sí es muy perverso, pero hay que seguir batallando. Por eso, unidos. Por eso yo hoy te hablaba del respeto hacia mis colegas, porque la única manera es que estemos muy unidos. Entonces yo encuentro a veces una cosa muy poco inteligente cuando veo colegas criticarse entre sí. Es realmente hacerle el caldo gordo a quienes no nos están ayudando. Cuanto más unidos estemos y cuanto más actuemos en grupo, más posibilidades de prosperar vamos a tener. Es muy interesante lo que decís. Daría para otro programa más. Bueno, yo vengo, encantar. Claudia, ha sido un inmenso placer contar con tu presencia, compartir esta tarde de vivencias, compartir este nuevo libro, Cartagena, que realmente a mí me encantó y creo que es un libro, una novela muy cálida, atrapante, fluida, que realmente espero que la audiencia, los que no lo leyeran, yo creo que lo ha leído mucha gente, pero que te siga y lo lea porque es un libro precioso. Bueno, gracias a ti, Andrea, y por supuesto decirle a la audiencia y a aquellos que lo lean que espero esas cartas, esos mails que para mí son muy importantes. ¿Nos recordás tu página? Sí, hay una página web que es mi nombre nada más, Claudia Amengual, pero si no mi dirección es muy sencilla, es amengualclaudia@gmail.com. Claro, porque capaz que ya hoy estás recibiendo algún email. Muchísimas gracias, un honor. Muchísimas gracias a Gaby Juncal en controles, a Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.